Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Palabra del Señor. Continúa la enseñanza en parábolas de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Continúa hablando de esta realidad misteriosa que vino a inaugurar con su presencia y que está cuidando hasta que llegue a su plenitud al final de los tiempos. Esa realidad que Jesús llamaba el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Qué es este reino de los cielos? Es este proyecto de Dios para nuestra humanidad, este proyecto de plenitud, este proyecto en el que nos invita a mirarlo a Él, a escuchar su palabra, a enderezar nuestro camino para poder vivir como Él quiere, para que tengamos vida y para que seamos felices. El proyecto del reino es el proyecto de felicidad para la humanidad diseñado por Dios, para la humanidad entera, no para unos pocos, no para unos cuantos escogidos, un proyecto absolutamente inclusivo. ¿Y cómo funciona este proyecto? ¿Será algo que tendremos que esperar que aparezca de alguna manera portentosa al final del tiempo? Sí, pero también algo que se está gestando aquí y ahora. Algo que Jesús inauguró con su predicación, con sus palabras, con sus acciones, con su muerte y resurrección. El reino de Dios o el reino de los cielos es una realidad futura, pero al mismo tiempo es una realidad presente. Es la plenitud que esperamos, pero es también esta acción de Dios en medio nuestro y este desafío que tenemos que construir aquí y ahora. ¿El reino de Dios será entonces la iglesia? Sí y no. No es la iglesia propiamente tal, así como nosotros la estamos experimentando ahora, con todos sus conflictos, con todos sus problemas, con la crisis que estamos viviendo. Pero es también la iglesia porque no dejó el Señor en otras manos su proyecto, sino en las manos de sus apóstoles. La iglesia dirá de sí misma en el Concilio Vaticano II, es como el reino en la semilla.
en la semilla. Cuando uno mira una semilla, uno dice, ¿cómo de aquí va a salir un árbol? Cuando uno mira la semilla de mostaza, que es pequeñita, y alguien le dice, mira, siembra esta semilla, pero deja espacio porque esto va a transformarse en un arbusto, como dice la parábola final que escuchamos ahora, uno de repente tiende a no creer. ¿Cómo va a salir un arbusto grande de esta realidad tan pequeña? Pero sale. El reino se construye en medio nuestro, en esta realidad difícil, pobre, en esta realidad conflictuada de una iglesia que ha vivido permanentemente en crisis, que ha tenido que convivir con esta llamada a la santidad que la anima de parte del Señor y con el pecado que ponemos nosotros, con nuestra condición humana. Pero en esta realidad tan sencilla y en esta realidad tan compleja es donde se está entretejiendo este proyecto de Dios que es el reino. Es como esta semilla de este reino que podremos ver en plenitud cuando el proyecto del Señor llegue a su término, cuando Él quiera, cuando lleguemos al cielo. Y en esta realidad también el Señor nos advierte con la parábola del trigo y la cizaña. Tenemos de pronto la impaciencia de los peones. Junto al trigo, junto a la santidad que el Señor nos ha venido a anunciar y ha venido a inaugurar con su presencia, crece también la cizaña del pecado. Crece en medio nuestro. A veces creemos reconocerla rápidamente, otras veces se demora, porque a veces el pecado, y el pecado más grave, es justamente aquel que sabe disfrazarse mejor de santidad, que sabe disfrazarse de buenas acciones. El pecado más grave no es aquel que salta a la vista, sino que aquel que se mueve en medio de nosotros solapado, que se mueve en medio de nosotros sinuoso y aparece y ataca. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Lo que los peones proponen? No, descubrimos el pecado o al pecador y lo extirpamos. Pero ¿y si nos equivocamos? Pero si el trigo y la cizaña se parecen tanto cuando están verdes, cuando están creciendo, tenemos que mirar con la mirada del Señor. Tenemos que mirar la historia nuestra, la historia de la iglesia, la historia de la humanidad, con la paciencia y la tolerancia que el Señor tiene. No podemos arrancar el trigo, no podemos arrancar la cizaña antes de tiempo. No vaya a ser, como dice la parábola, que arranquemos también el buen trigo. ¿Cuándo sabremos lo que fue trigo, lo que fue cizaña? Al final. Al final de esta historia podremos ver todo con claridad. Al final de esta historia el Señor nos dará el discernimiento suficiente para comprenderla entera. Ahora tenemos que practicar el discernimiento, ciertamente. No podemos renunciar a la tarea imperativa de discernir cada paso que damos. Pero en ese discernimiento tenemos que ser cuidadosos. A veces el entusiasmo por arrancar la cizaña nos puede llevar a arrancar el trigo. A veces no somos capaces de reconocer la semilla de santidad, porque la semilla de santidad en la iglesia también es desafiante, porque la semilla de santidad en la iglesia también muchas veces nos descoloca, muchas veces nos sorprende y nos perdemos en esta misión de continuar sembrando, de continuar cuidando el sembradío, de esperar
con el Señor a que Él haga su obra, porque Él la sabe hacer, y podamos llegar al momento de la cosecha.